Bueno, vamos que tenemos 10 millones de ejercicios para resolver. O sea, yo los planteo, pero después ustedes los resuelven ustedes. O sea, los planteamos entre todos, pero después los resuelven ustedes y me los mandan. Bueno, a ver. Primero, ¿saben lo que es un topógrafo? Una persona que investiga la... Sí. No, no era la Tierra, pero no me acuerdo qué era, algo así. Sí, un topógrafo, es una persona que por lo general trabaja con un ingeniero y todo lo demás, que es el que hace las mediciones. Tiene un aparato que se llama un teodolito, o bueno, ahora se llaman estaciones totales porque se trabaja con satélites y todo lo demás. Se estudia la carrera de topografía, es una carrera universitaria, que está vinculada con la agrimensura, el ingeniero agrimensor, que hace todo lo que sea mediciones de campos, de terrenos, subdivisión de casas, subdivisión de viviendas, subdivisión de edificios, mediciones de altura. Hay que hacer una ruta, hay que contratar a un topógrafo para que haga todas las mediciones del terreno, para ver por dónde pasa la ruta y todo lo demás. Eso es un topógrafo. Bueno, entonces dice que un topógrafo debe medir la altura de un acantilado sobre la que se encuentra un faro. Entonces, lo primero que habría que dibujar es el acantilado, y arriba del acantilado está el faro. El asunto es que en este problema no nos dice dónde está el topógrafo. Ese es el problema, que no nos dice dónde está el topógrafo. Entonces, nosotros tenemos que suponer lo siguiente, chicos, en este caso. Bueno, acá tenemos el acantilado en altura, ¿sí? Arriba del acantilado tenemos el faro. La persona ve la base del acantilado y la altura, perdón, la base del faro y la altura del acantilado. Acá tenemos el faro. Entonces, hay que suponer, que acá no lo dice, que la persona está en la playa. Acá tenemos una playa, ¿está? Y acá tenemos el mar. Acá tenemos el mar. ¿Está? Entonces, hay que suponer, que ahí no está muy claro, que la persona está en la playa de arena, está acá. Esa playa tiene un acantilado, esta persona tiene un aparato de medición, y ahí, entonces, ¿a cuánto está del pie del acantilado? Ese dato sí lo tenemos. 26 26 metros. A metros. 26 A metros. 26 metros. ¿Está? Y mira el pie del faro con un ángulo. Te da la Y, altura del teodolito también, bien, está a la altura. ¿De cuánto es la altura del teodolito? de 1,5. El teodolito es un aparato como si fuese un anteojo, que tiene un trípode. Entonces, ese anteojo lo dirige para la base del faro, con un ángulo de 26, y después lo dirige hacia la parte más alta del faro. Perdón, te dije mal el valor de los ángulos. Entonces, todo lo tenemos que tomar con respecto a la horizontal. ¿Sí? Para ver la base del faro, este ángulo es de 34. 24 grados. 34. Bien, 34 grados. Y para ver la parte más alta del faro, el ángulo de elevación es más grande, De que es de, 42. ¿cuánto? 42. 42 grados. Entonces, el problema es calcular la altura del faro y la altura del acantilado. La altura del faro sería esta distancia
Y la altura del acantilado es esta distancia. Y acá me decía que la altura del teodolito estaba 1,50 m. Bueno, este problema era bastante, no estaba bien explicado. En realidad ninguno de los que siguen está bien explicado. Carlos, una pregunta. Yo, por ejemplo, lo dibujé al revés. O sea, el teodolito y todo eso lo puse del otro lado. Sí. ¿Es indiferente? No. Pero vos hiciste así, Sí, acá. Pero claro, la persona la pusiste acá abajo del acantilado y acá pusiste el faro. claro. Sí, perfecto. Sí. Bueno, vamos a plantearlo entonces ya que estamos. ¿Qué podemos calcular directamente? El opuesto. El opuesto, el valor de B. El valor de B. O sea, la altura del acantilado. Entonces, el opuesto, tenemos el adyacente, planteamos la tangente de 34. Porque la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, eso me da B sobre 26. Pasamos B multiplicando, 26 multiplicando. Y ahí me da el valor del acantilado, B. 17,53. 17,53. Bueno, pero a eso le tenemos que sumar 1,50 m, que es la altura del teodolito. A eso le tenemos que sumar 1,50 m, porque es la altura del teodolito. O sea que esto acá me da 19,03. La altura del acantilado. Esta distancia. ¿Cómo hacemos para calcular A? Y en este caso también, planteamos, ¿qué cosa? Para calcular A. Hacemos la tangente de 42. Hacemos la tangente de 42, pero sí, dale, hacemos la tangente de 42. Igual a A sobre 26. Y el No, resultado también. no, porque tenemos que trabajar con triángulos rectángulos. Entonces, ¿cuánto tenemos que tomar? ¿Cuánto va a medir el cateto opuesto ahora? A ver, Claro. O sea, el cateto opuesto va a ser todo esto. Todo esto. Entonces va a ser A más el B que sacamos antes, el 17,57. Sobre 26. Claro. A más 17,53 sobre 26. ¿No sería 19,03, Carlos? ¿No sería 19? Ustedes dicen de utilizar todo. Sí, podríamos utilizar todo. Podríamos utilizar todo. A más 19 sobre... Bueno, ¿cómo hacemos para despejar A? Primero paso el 26 multiplicando. Primero paso el multiplicando. Hola Carlos, no me podía conectar por el wifi boliviano que tengo. Más 19,03. ¿Qué haces, Juanchi? ¿Todo bien? Todo bien, sí. Medio preocupado porque acá en Rafaela hay muchos casos de coronavirus. ¿Vos estás? Sí. Pero muchos, ¿eh?
Sí, Así que sí, guardadito en casa. ¿No sí. salís más? Sí, salgo a hacer las compras, esta tarde voy a ir a jugar al tenis, pero, o sea, yo tampoco nunca salí en esta cuarentena, ¿no? Pero nada de reuniones familiares, nada de reuniones con amigos, nada. A más 19,03. ¿Cuánto me da 26 por la tangente? 23,42. 23,42. 41. 41. Bueno, a ese valor le resto los 19. Y me da el valor de A, que sería el faro. Carlos, Sí, otra manera de resolverlo no sería, bueno, tangente de 42 igual a sobre 26 y después le sumarías los 19,03 o no. no, ¿sabes por qué? Porque cuando vos tomás solamente A, fíjate, cuando vos tomás solamente A, lo voy a hacer con color amarillo para que lo veas bien. El triángulo que vos estás considerando no es rectángulo, ¿sí? Porque vos estás tomando este valor y vos siempre tenés que tomar triángulos rectángulos, ¿eh? ¿Se entiende? Ah, bueno, sí. Y si marcaras desde un principio que A va desde la punta del faro hasta la horizontal, Sí, 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 ahí está bien y después le restás el valor del faro, vas a llegar al mismo valor. Sí, Eso yo sí lo está sé. bien. Profe, Sí, ¿no sería menos 17,53? sí, porque si no, y no te da el mismo Sería valor. otro ángulo, si no, si sería 19,03. es cierto lo que dicen, sí, 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 sí. Muy bien discutido, muy bien discutido. Lo que pasa es que no le quiero embarullar demasiado con esto, pero sí, tienes razón. ¿Por qué, Carlos? Claro, porque el Porque ángulo si es no a le sumás partir el de, 1,5 el y lo ángulo es tomás a desde partir donde del está el... aparato, ¿eh? El Claro. ángulo es a partir del aparato, ¿eh? Entonces, no tengo que tener en cuenta este 1,5. No tengo que tener en cuenta. Sí para la altura del acantilado, pero no para la altura del faro. Bueno, medio complicado el problema, pero no se preocupe. 17,53. Bueno, ¿cuánto me da esto? 5,88. 5,88. Bueno, corríjanlo. ¿Puedo salir de esta pantalla? Sí. Bien. Bueno, el ejercicio siguiente, el de David, que quiere calcular la altura de la torre de Pisa, también está mal planteado, pero definitivamente mal planteado, porque la torre de Pisa es inclinada. ¿Estamos? La torre de Pisa es inclinada. Entonces no me da un... y aparte, bajo su extremo, no, está mal planteado este problema. Así que no lo vamos a hacer. Está mal redactado. Yo, profe, lo hice y te lo mandé, no sé si estará bien. Me las ingenié para que me cuadre el problema. Lo que pasa es que no entendí, yo particularmente no entiendo cuáles son los ángulos. Para eso observa su extremo bajo un ángulo de 28 grados. ¿Y dónde está David? Claro, ¿Dónde está yo David? tomé que la torre está así, Sí. inclinada, y después primero está lejos, y la miro con un ángulo de 28, se desplaza hacia la derecha, que es hacia donde está la torre, 70 metros, y le falta un pedazo hasta llegar hasta la torre. Bueno, Y esa es la... o sea que vos tomaste como que Al revés la pa- dibujé, la torre tiene que para eso estar a la observa derecha de ti.
Si no, no te da. Este ángulo es 28. ¿Mm? Y después camina para adelante. O sea, en Claro. realidad tendría que ser al revés el dibujito. La torre tiene que estar al otro lado. Para Claro. Bien. Pero como la torre está inclinada, entonces, por eso a mí medio le digo, ¿qué hago con este problema? ¿Se lo dejo? Ahí tienes la torre de Pisa, ¿no es cierto? Entonces, primero mira la parte de arriba, ¿m? Y después se aproxima a 70 metros. ¿Sí? Bueno, si quieren, y acá los ángulos son, este ángulo más chico, este es de 28. Este ángulo, acá camina 70 metros. Y ahora el ángulo es de 65. Bueno, vamos a hacer una cosa. Lo resuelven, pero en vez de la torre de Pisa, que está inclinada, vamos a ponerle, qué sé yo, el monumento a la bandera. ¿Mm? El monumento a la bandera. O sea, esto no va, y ahí le ponemos el monumento a la bandera como para que, porque tiene que ser algo que sea vertical. ¿Se entiende? Entonces ahí sí, ¿eh? Si es el monumento a la bandera, sí. Si es la torre de Pisa, no. Bueno, háganlo así, pero plantéenlo ustedes y me lo vuelvan a mandar. El 10 dice, observamos el punto más alto de una torre bajo un ángulo de 72 grados sobre el horizontal. Si nos alejamos 350 metros, lo vemos con un ángulo de 31 grados. ¿A qué altura se encuentra la torre? O sea, en realidad la pregunta es ahí, ¿qué altura tiene la torre? Bueno, vamos a hacerlo. Para que no quepan dudas, chicos, de esto. ¿Mm? Lo hice y me dio, es como el problema del globo estático. Exactamente, exactamente. Entonces, siempre hacemos un piso, ¿m? La torre puede estar a la derecha o a la izquierda, eso no nos hacemos demasiado problema. ¿M? Acá tenemos la torre. No sabemos la altura de la torre. Acá está la persona. La persona dirige una visual hacia la torre. ¿Según qué ángulo? ¿Cuál es el ángulo de elevación? No. 72. ¿Cómo me decía el problema? ¿Que lo cambié? Bueno, camina 350 metros para... Este ángulo es de 72 grados. Camina 350 metros y el ángulo es de 31. Claro, camina 350 metros para atrás, y si yo me voy para atrás, si la persona se va para atrás, el ángulo va a tener que ser más chico. Y mira otra vez el extremo de la torre, y ahora el ángulo va a tener que ser más chico. Y es de 31 grados. Bueno, y lo que tenemos que calcular es A, la altura de la torre. Sí, es parecido a que hicimos el del globo, ¿eh? Si quieren lo repetimos un poquito. ¿Cómo sería en este caso, chicos? A ver. Yo hice la tangente de 72 igual a, bueno, yo puse h, sería a sobre x, que es la distancia entre la primera personita de la torre. Claro, sería a sobre x. No sé quién es x, es este valor. Claro.
De la torre hasta el observador. Eso es X. Y Sí. después pasé la X multiplicando, X por tangente de 62 igual a A. Y después planteé tangente 31 igual a sobre X más 350. La tangente es igual a A, cateto opuesto, sobre el cateto adyacente, ahora es 350 más X, o sea, es todo. 350 más X. Todo Y esto, ese 350 lo pasé multiplicando. claro, 350 más X por tangente de 31 también es A. ¿Mm? Y O después sea, igualé. claro, muy bien. Entonces lo que hacemos es igualar estos dos términos. Muy bien, Camila. X por la tangente de 72 tiene que ser igual a 350 más X por la tangente de 31. Y de acá tenemos que despejar X. Entonces, distribuimos en el segundo término. Distribuimos en el segundo término. Más X por la tangente de 31. Porfa, cierran los micrófonos porque no se escucha nada, sino. La X la pasamos al otro lado restando. Me queda X tangente de 72 menos X tangente de 31. ¿Me van siguiendo, chicos? Esto tiene que ser igual a 350 por la tangente de 31. Acá tengo X, la saco factor común. De tangente de 72 menos tangente de 31. Y acá despejamos el valor de X. Va. ¿Son ejercicios difíciles? Y sí, un poco sí. Pero hay que poner un poquito de voluntad. Porque tengo que plantear la relación trigonométrica. Tengo que despejar el valor de X planteando una ecuación. Nada que no puedan resolver. Y esto lo hacemos de una con la calculadora. 350 por la tangente de 31 dividido, paréntesis, tangente de 72 menos tangente de 31. $84,90. 84,9. Bueno, eso me da el valor de X. Eso me da el valor de X. Pero yo tengo que calcular la altura de la torre. Entonces, venimos acá arriba. Y reemplazamos 84,9 por la tangente de 72
Eso me da la altura de la torre. Por ejemplo, usé el otro, pero me dio el mismo resultado. Sí, claro, claro, claro. ¿Y esto daba 280 y pico? 261,3. 261,3. Bueno, de la misma forma o planteando algo parecido, resuelven los ejercicios que quedan. Tomen como base más o menos este. Y ustedes dicen, ¿en todo se utiliza la tangente? No, o sea, no, pero en este tipo de problemas, sí. Bueno, vamos a hacer entre todos este problema. El que sigue acá. Un globo aerostático sobrevuela la ruta 34 entre Sunchales y Tacural, a 1500 metros de altura. Una persona que está en el canasto divisa Sunchales según un ángulo de depresión de 13 grados. De un lado del canasto. Y a Tacural según un ángulo de depresión de 17 grados del otro lado del canasto. Cuando digo canasto, es el canasto que tiene el globo aerostático donde alojan las personas que viajan, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la incógnita del problema, chicos? ¿Cuál sería la incógnita del problema? ¿A qué distancia del globo están las ciudades? Sí, vamos a hacerlo, está bien. ¿Qué distancia separa Tacural y Sunchales? O sea, ¿qué distancia hay entre Tacural y Sunchales? Bueno. ¿Cómo lo arrancamos, chicos? ¿Qué hacemos, Morita? Mora, ¿cómo lo arrancás? No sé, ni idea, estoy copiando todavía. Pero no sé, sacando la altura o no hace falta. Bueno, pero ¿qué vas a dibujar? El canasto y las ciudades abajo. Lo Y el primero que ángulo vas a de hacer, para ¿qué abajo. es? Lo primero que hacemos, ¿qué es? No sé, dibujar el canasto con la persona. Sí, pero el El piso. suelo. Lo primero que hacemos es el piso. Esta es la ruta 34. ¿Sí? ¿Qué más dibujamos? Las ciudades. Las ciudades. Entonces acá dibujamos Sunchales con edificios. Esto es Sunchales. Y acá dibujamos Tacural con casitas. Qué pavo. Tacural. ¿Dónde está el globo?
A 1500 metros del suelo. Claro, pero no dice que está en la mitad, ¿eh? No está en la mitad. Está entre. Entre no quiere decir que esté en la mitad. ¿Eh? ¿Estamos? Estará en una posición, bueno, no importa dónde estará. Estará por acá. Ahí tenemos el globo aerostático. Y acá tenemos la canasta, donde está alojada la persona. ¿Qué me dice? Que ese globo, ¿qué pasa con ese globo? ¿Sabemos la altura a la que está? 1500 metros. 1500 metros. Entonces, una persona que está en la canasta mira a Sunchales y después se va del otro lado de la canasta y mira a Tacural. ¿Sí? ¿Cómo tomamos los ángulos, chicos? Con respecto al horizonte. Claro, con respecto a la horizontal. O sea, esta es la horizontal, esta es la horizontal. Y los ángulos de depresión, porque para mirar para abajo, siempre tomamos con respecto a la horizontal. Los ángulos de depresión son este y son este. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Para ver Sunchales, el ángulo de depresión es de 13 grados. Para ver Tacural, el ángulo de depresión es de 17 grados. Lo que tenemos que calcular es qué distancia hay entre Sunchales y Tacural. ¿Qué es lo que tienen que plantear ustedes? Si se vence el tiempo, ¿ustedes tienen clase después, chicos? Sí, Carlos, nosotros tenemos Tenemos prueba. ¿De qué? De de inglés. inglés. El A y el B, creo. No se copien, ¿no? Bueno. ¿Cómo lo hacemos, chicos? ¿La sacamos de una a la distancia de Sunchales y Tacural? ¿Con un solo paso? Haces las dos tangentes y después las sumás. Claro, claro. Tengo que hacer una y otra y después sumarlas. O sea, vamos a poner a esta distancia, porque siempre tenemos que trabajar con triángulos rectángulos. A esta distancia le ponemos X, de Sunchales hasta el pie, digamos, ahí, y a esto le ponemos Y. ¿Este ángulo de 13 grados me interesa? No, sino el de 77, que es el complementario. Claro. No. O sea, tengo que trabajar con este, con el que está adentro. Si esto es 13, esto es 90, entonces esto tiene que ser 77 grados. Y del otro lado lo mismo. No trabajo con el de 17, trabajo con el complemento, que sería 73. ¿Cómo hacemos para calcular X, chicos? ¿Qué es X de 77? El Opuesto. Y tengo 1500, ¿qué es? El complementario. El El adyacente. El adyacente. ¿Quién vincula cateto opuesto con adyacente? La tangente. Otra vez la tangente. Va. La tangente de 77, entonces, Igual a sobre 1500. X sobre 1500.
pasamos el 1500 por la tangente de 77. Y ahí calculamos esta distancia. Y lo mismo, lo mismo hacemos de este lado. La tangente de 73 es I sobre 1500. Pasamos el 1500. Y ahí me da el valor de I. Después sumamos ambos y tenemos la distancia que hay de Sunchales a Tacurá. Va, ahí se me va a cortar, chicos. ¿Nos volvemos a unir? No, porque tienen prueba, me dicen. Ah, bueno. Va, yo no tengo problema, pero ¿ustedes pueden? Los del B no, va, al menos yo no. Va, no pero de puedo. todos, bueno, no, entonces, terminen esto, o sea, acá tienen que hacer esta operación, acá tienen que hacer esta operación, suman y le dan la distancia. Y ahí estarían. ¿Este también te lo pasamos con los otros? No, Cami, este no.